Perdón, Ah, ya, Luciano Miss, Rojas, le sí, iba a Cecia, decir sí, Cecia. que el verboide Sí, mi nombre es Cecia, Miss. ¿Me Sí, escucha? sí, sí, Cecia, Ana, sí, Cecia. Cecia Geraldine, dime, sí, ¿Miss, me escucha? sí te escucho. Sí, entonces, ajá, el verboide vendría a ser como el verbo en su forma base, como más o menos como cuando nos enseñan inglés. Por ejemplo, cuando dicen la forma base del verbo es read, por ejemplo, el read Ok, y ahí las sí. conjugaciones, reading, read, el verboide vendría a ser algo así como el verbo en su forma base, sin conjugación, Bueno, ¿verdad? hay un tema, a ver, les voy a explicar ahorita qué cosa es el verboide. Hay tres tipos de verboides. Tres tipos de verboides. Eh, el verboide infinitivo, el verboide participio y el verboide gerundio. En un rato iba a ver algunas cosas con ellos. Pero lo que les decía es que si ustedes tuvieran en su manita, en su teléfono, descargada la aplicación del DLE, que además lo pueden hacer ahorita porque es gratis y baja rapidísimo y no pesa tanto, y todo el tiempo se está actualizando, ese es el diccionario general de castellano con el que se maneja el mundo académico. Lo descargaron, maravilloso. Entonces, quienes lo tengan, quiero que entren y busquen lo primero que nos han enseñado cuando éramos chiquitos y se super enseñaban a conjugar, amar. Busquen amar. Quiero que lo hagan por ustedes mismos para que se hagan una idea de cómo funciona este diccionario interesantísimo, que es bastante útil, ¿no? Entonces, amar. ¿Qué me entraron al verbo amar? Porque además es el verbo amar, es decir, amar es el nombre del paquete. Pero como nosotros no somos Tarzán, nosotros no decimos yo amar, tú amar. El inglés es una lengua que en cuestiones de gramática de los verbos es mucho menos complicada que el castellano y otras lenguas romance, ¿no? Que son las que se derivan del latín. Eh, suele tener un solo formato, salvo el cambio que hay para tercera singular, ¿no? En cambio, nosotros tenemos todo un paquete de conjugación. Y por eso, si ya están en amar, van a ver que ahí arriba al costado de amar que aparece en azul, aparece un circulito y adentro dice cong, dice así, como les estoy poniendo en el chat. Cong. Ese circulito apriétenlo y van a entrar, a una cuestión maravillosa que es todas las formas de uso de amar en castellano. Exacto, es una maravilla. Eso es un paradigma verbal, de alguna manera, que es porque además típicamente nos enseñan la primera conjugación con amar, ¿no es cierto? Amar, correr, vivir, no sé lo que fuese. Entonces, ¿qué tenemos ahí arriba? Las formas no personales, las formas infinitas, así se llaman, que son los verboides. Amar, amando y amado. Esos tres no son verbo. Todos los demás que aparecen ahí abajo sí son verbo, porque están conjugados justamente. ¿Qué quiere decir que están conjugados? Quiere decir que podemos reconocer la persona gramatical a la que se refiere. Si yo digo salto, yo salto. Ah, yo, pues, primera singular. Si yo digo saltamos, es nosotros, primera plural. Si yo digo saltaste, es tú, segunda singular. Si yo digo saltarán, es ellos, tercera plural, o es ustedes, segunda plural. Entonces, esa posibilidad es lo que nos dice que un verbo está realmente conjugado. Cuando aparece estos tres de arriba, el infinitivo, que es el nombre del paquete. O sea, cuando nosotros vamos al diccionario, buscamos los infinitivos. El gerundio, amando, saltando, corriendo, muriendo, despertando, ¿no es cierto? O el participio, que puede ser de esta forma, amado, pero también puede ser hecho, puede ser muerto, puede ser impreso, frito. Todos esos términos, Fregado. participios, no son, así es, no son verbo. Entonces, este es el descubrimiento de hoy día. Nos han vendido como verbo cuestiones que no eran, o sea, nos han dado gato por liebre, ¿no es cierto? Nos han estafado durante buena parte de nuestras vidas. Y nosotros creyendo y comprando verboides a precio de verbo. Entonces, esto, todo en la vida, todo, ya nada tiene sentido. Y eso que no hemos entrado en la puntuación en general. Pero ahorita empezamos con eso. No sufran, no sufran. Entonces, ya sabemos, para que una oración lo sea,
No puede estar el verbo subordinado, y en un ratito vamos a ver, y el verbo tiene que ser un objeto conjugado al que yo le pueda poner, si quiero, una persona gramatical, yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes, ellos. ¿Ok? Entonces, por eso es que amar no. Yo amar, tú amar, no. ¿Ok? Más difícil es con el gerundio, porque estamos acostumbrados, por ejemplo, a poner, no sé, en el Facebook, ahora en el Instagram, ¿no? Pepito montando bicicleta. Y ahí en el Facebook o en el Instagram está perfecto, no hay problema. Pero realmente deberíamos decir, Pepito monta bicicleta. O aquí está Pepito en el acto de montar bicicleta, alguna cuestión así. Pero Pepito montando, no, porque ese no es un verbo. ¿Mm? No para el mundo académico, como les digo. Cuando nos comunicamos en cuestiones personales, en nuestro WhatsApp, en un mensaje privado, en mi Facebook, ese es otro universo. Pero el universo académico sí exige ciertos elementos en el uso del lenguaje académico. A ver, estamos escribiendo mal, preguntan. Yo soy lingüista, ¿no? Una de mis profesiones es la lingüística, esa es la ciencia a la que yo me he dedicado gran parte de mi vida. Creo Los que ahora lingüistas, necesitan terapia, Carla. sí, que yo también hago eso, por suerte. Este, entonces, ¿qué cosa pasa con la idea de bien o mal? Mucha gente dice, la gente habla feo, la gente habla mal. No, no funciona así. Imagínense, hay otra ciencia que a mí me gusta mucho, que es la que se dedica a estudiar a los humanos en general, que es la antropología. Separen citas, separen. Y la antropología, cuando un antropólogo va y conoce a un nuevo grupo humano, no se va a dedicar a decir estos señores viven mal. Se va a dedicar a preguntarse y a describir cómo viven. ¿Me dejó entender? Entonces, las lenguas humanas son objetos culturales. Nadie habla mal, en el sentido estricto, su propia lengua. Pero el lenguaje escrito académico está pensado para conservar el conocimiento por muchos años. Las lenguas varían un montón. Por ejemplo, ustedes no usan el término discar. Les voy a escribir cómo es así. Discar. Que es un término que sus abuelos deben haber usado todavía, que es el que se usaba cuando uno usaba teléfonos con disco, ¿no? Que uno apretaba y Abuelos, de todas abuelos, maneras. Carla, tú y yo hemos usado el track. Sí, pues, pero nosotros estamos más cerca de sus abuelos que de sus padres, de repente, te cuento, no seamos tan optimistas. Sus padres son Oh, gente 10 mira. años menor que nosotros, de Oh my repente, ¿no? O God. sea, claro, a eso me refiero, no, no, o sea, hoy estoy destruyendo la vida de todo el mundo, parece. Eh, A mí vieja que la patada, listo. no, no he hecho eso. Ya, a ver, vamos a ver, no sé si se va a escuchar, pero yo tengo una aplicación de teléfono antiguo, entonces no sé si se va a escuchar, pero a ver, vamos a ver. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó eso? Ya, así sonaban los teléfonos antiguos que tenían disco. Entonces uno decía, por favor, díscame el número de tu tía Pati. Exacto, la rueda del teléfono para marcar. Entonces se discaban los números. Luego aparecieron unos teléfonos con como unas clavijitas, no como las teclas de las computadoras. Y entonces alguien podría haber dicho, tecléame el número, ¿no? Pero como que ahora, si uno tiene un teléfono que ya no tiene ni tecladito, sino teclado dibujado que aparece, ¿no? O sea, que no es un objeto el teclado en el teléfono en muchos casos, como en las tablets, ¿no? Entonces ya ni siquiera es eso, ¿no? O sea, ya ni siquiera se digita el número, ¿no? Marca el número, ya lo decimos en general. Pero entonces ese término, discar, se ha muerto, pues. ¿Y se ha muerto en qué? En 30 años. Entonces vean cómo las lenguas cambian. De hecho, hablamos increíblemente diferente de cómo se hablaba hace 100 años. No, ni siquiera nos podemos imaginar la diferencia con hace 500.
Entonces, ¿cuál es la idea del lenguaje académico escrito? Que si yo escribo un libro que puede ser importantísimo para el Sí. mundo, dentro de 50 o 100 años lo entiendan. Pero no solo eso, sino que si hay alguien en el castellano como segunda lengua, pueda leer mi libro en castellano y lo entienda. Entonces, para que esa comunicación en el mundo académico se dé, se tienen que seguir ciertas reglas. Entonces, uno puede estar escribiendo como escribe en su día a día y estar faltando algunos requisitos de la escritura académica, ¿no? Y esta es una de ellas, o sea, que escribamos oraciones. Entonces, no se preocupen, no se traumaticen, ustedes están en un estado constante de profesionalización. Y entonces es siempre momento de aprender, de replantear, de tener nuevas herramientas. Y en la vida real, o sea, cuando salgan de la universidad al mundo laboral, van a encontrar que si ustedes escriben más académicamente, la gente los va a respetar más. Lamentablemente es así. Entonces, uno tiene que aprender a respetar a todos igual, no importa si se le escapa una oración sin verbo, ¿no es cierto? Si se le escapa una coma fuera de sitio. Pero tenemos que asumir que para que nosotros podamos hacer oír nuestra voz en el mundo académico y en el mundo laboral, si es que somos capaces de organizar discursos escritos y hablados, más, entre comillas, correctos, es mucho más probable que nos presten más atención. Hace poco, con todo este tema de la búsqueda de vacancia a nuestro presidente, ¿no es cierto? Los memes incluso se han hecho en relación con, ¿no es cierto?, la diferencia entre el abogado del presidente y cómo se expresaban algunos congresistas. Y miren que no estoy hablando de acentos, no estoy hablando de marcas regionales, estoy hablando incluso de claridad. Entonces, en ese sentido, las herramientas académicas nos sirven. ¿Sí? Entonces, sigamos. Vamos a ver, aquí está. Estos son los subordinantes típicos. Entonces, si ustedes encuentran uno de estos, cuidado, porque lo que sigue típicamente no es verbo principal, sino un verbo que responde a uno de estos objetos subordinantes. Entonces, una cosa es decir, yo lo digo, y otra cosa es decir, yo digo que Pepe vendrá. Entonces, el verbo digo, perfecto, pero vendrá no es principal, porque depende de qué, que Pepe vendrá. Estos objetos subordinan oraciones, es decir, generan oraciones subordinadas. Pero una oración subordinada no tiene el mismo estatuto que una oración principal. Estamos obligados a que, si escribimos oraciones subordinadas, estén anexadas dentro de una oración principal. Eso es importante, porque los textos se componen de oraciones principales. Una oración principal puede incluir oraciones subordinadas internamente, pero tiene que tener al menos un verbo principal conjugado. Eso es importante. Entonces, podemos tener verbos que están subordinados y no nos alcanza para tener oración. Esta es una lista básica, ¿no? Que, por ejemplo, la niña que vino ayer. Vino es verbo, pero está subordinado. Entonces, encontramos otra vez a la niña que vino ayer. Perfecto. Lo mismo para todos los otros, ¿no? Porque, pues, que son conectores. Sí, que es el condicional, ¿no? Si vienes, ese vienes es un verbo subordinado. Si vienes, te doy tu regalo. Doy si es verbo principal. Entonces la oración es todita. Si vienes, te doy regalo. Pero si vienes, no es una oración.